No siempre hubo una Biblia como la conocemos hoy. No hubo momento en el que alguien levantara un libro terminado y dijera, aquí está. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía un texto único, cerrado y definido. Circulaban cartas, relatos, evangelios distintos. Algunos se leían en Roma, otros en Siria, otros en Egipto. Y durante mucho tiempo nadie parecía verlo como un problema. Pero tarde o temprano, la pregunta tenía que aparecer. ¿Quién decidió qué libros eran palabra de Dios y cuáles no? ¿Fue un proceso espiritual? ¿Fue político? ¿Hubo textos que estuvieron cerca de entrar y quedaron fuera? Porque la Biblia no cayó del cielo encuadernada. Se formó, y cuando entiendes cómo se decidió, entiendes por qué todavía sigue siendo un tema sensible. Siglo I. Las primeras comunidades cristianas están dispersas por el Imperio Romano. Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma. No existe imprenta. No existe una autoridad central que supervise textos. No existe Nuevo Testamento. Lo que hay son personas que recuerdan. Personas que transmiten enseñanzas de forma oral. Personas que escriben cartas para resolver conflictos concretos. Cuando Pablo escribe a los cristianos de Corinto, no está pensando en crear escritura sagrada. Está respondiendo a divisiones internas, dudas morales, preguntas prácticas. Sus cartas nacen como correspondencia pastoral. Décadas después, empiezan a copiarse y circular más allá de su destino original. Algo parecido ocurre con los evangelios. Marcos escribe probablemente alrededor del año 70. Mateo y Lucas utilizan tradiciones previas. Juan redacta su relato con un enfoque teológico distinto. No son 4 versiones idénticas, son 4 perspectivas. Y mientras estos textos se expanden, surgen otros. Relatos atribuidos a distintos discípulos. Textos que exploran enseñanzas ocultas. Escritos que mezclan tradición cristiana con filosofía helenística. Durante más de 2 siglos, el cristianismo vive en plural. No hay un libro único. Hay textos. Y esa variedad, que al principio parecía riqueza, terminó convirtiéndose en un problema. Al principio, la diversidad no parece amenazante. Pero el cristianismo crece. Y cuando crece, se enfrenta a preguntas que ya no pueden resolverse solo con tradición oral. ¿Quién fue exactamente Jesús? ¿Fue creado o eterno? ¿Fue plenamente humano o únicamente divino? Las respuestas no son iguales en todas partes. Algunas comunidades desarrollan interpretaciones influidas por corrientes filosóficas de la época. Otras enfatizan aspectos distintos de la figura de Cristo. Y aquí aparece un punto clave. Si cada grupo utiliza textos distintos para defender su postura, la fragmentación se acelera. Y cuando una fe se fragmenta demasiado, deja de ser reconocible. Uno de los primeros grandes desafíos lo plantea Marción, un influyente cristiano del siglo II que propone su propio canon, es decir, su propia lista oficial de libros considerados autoridad. Rechaza el Antiguo Testamento y selecciona solo algunos textos que considera válidos. En resumen, si cada comunidad elegía sus textos, el cristianismo podía convertirse en varias religiones distintas. Por primera vez alguien intenta definir oficialmente qué libros deben considerarse autoridad. Y eso obliga a reaccionar. Si no se establece un criterio común, la fe puede dividirse en múltiples versiones incompatibles entre sí. La necesidad de un canon no nace de un deseo de control. Nace de la necesidad de unidad. Durante los primeros siglos, el cristianismo vive bajo persecución inminente. No es una religión dominante. Pero todo cambia en el siglo IV. Bajo el reinado de Constantino I, el cristianismo obtiene reconocimiento legal en el Imperio Romano. La fe deja de ser clandestina. Y cuando una religión pasa del margen al centro del poder, la estabilidad doctrinal se vuelve urgente. No porque la fe dependiera del poder, sino porque el conflicto interno ya era imposible de ignorar. Las divisiones internas ya no son solo teológicas, pueden tener consecuencias políticas. Se celebran concilios, se debaten doctrinas, se formulan credos. Pero definir la doctrina implica definir la autoridad. ¿En qué textos se basa esa doctrina? La pregunta sobre el canon ya no puede posponerse. Aquí es donde suele aparecer el mito popular. La idea de una reunión secreta donde un grupo de hombres decide arbitrariamente qué libros entran en la Biblia. Pero la historia es más lenta, mucho más lenta. Durante generaciones, ciertos textos van ganando reconocimiento porque son leídos en múltiples regiones,
y considerados fieles a la enseñanza apostólica. Las cartas atribuidas a Pablo se usan ampliamente en comunidades distintas. Los 4 evangelios se leen en la liturgia, es decir, en el culto público de las comunidades cristianas. Su autoridad no surge de un decreto inmediato, sino del uso constante. ¿Qué se leía en todas partes? ¿Qué resistía el paso de las décadas? Ya en el siglo II, el llamado fragmento mauratoniano muestra una lista parcial de libros reconocidos. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría escribe una carta en la que enumeran los 27 libros, que hoy forman el Nuevo Testamento. Pero incluso entonces, no está creando el canon. Está reflejando un consenso que lleva tiempo gestándose. Fue un proceso de discernimiento histórico. Los criterios eran claros, aunque no siempre formulados en un documento único. Antigüedad del texto, conexión con los apóstoles o su círculo inmediato. Uso extendido en distintas comunidades, coherencia doctrinal con la tradición transmitida. No fue un proceso instantáneo, fue acumulativo. ¿Y qué ocurrió con los otros escritos? Algunos eran demasiado tardíos para vincularlos con testigos directos. Otros circulaban únicamente en comunidades muy específicas. Algunos presentaban interpretaciones teológicas que chocaban con lo que ya era tradición común. No fueron necesariamente destruidos. Muchos simplemente dejaron de copiarse. Y en una época sin imprenta, lo que no se copia, desaparece. El canon no se cerró con una orden dramática. Se cerró cuando, generación tras generación, ciertos textos siguieron siendo leídos y otros no. La autoridad práctica precedió a la declaración oficial. La versión conspirativa es más atractiva. Es más fácil imaginar una sala oscura que siglos de discusión lenta. Pero la historia rara vez funciona como una película. La Biblia no fue impuesta desde arriba de forma instantánea. Fue reconocida gradualmente. Fue debatida. Fue cuestionada. Fue transmitida. Y cuando finalmente el canon quedó consolidado, no fue porque alguien lo inventara. Fue porque, para millones de creyentes, esos textos ya eran escritura. La Biblia no apareció de la nada. No fue una decisión tomada en una sola noche. Fue el resultado de generaciones que intentaron preservar lo que consideraban fiel a los orígenes. Fe, debate, desacuerdo, consenso. Entender ese proceso no debilita el texto, lo contextualiza, lo hace más humano, y quizá ahí reside la parte más interesante. Porque antes de convertirse en un libro cerrado, fue una historia viva. Y por eso, antes que un libro, fue una comunidad intentando no olvidar.